Bien, continuamos con las estrategias de rescate en pacientes que fallan agentes antivirales directos. Vamos a hablar de la secuenciación de regímenes de tratamiento. Para ello, vamos a abordar dos lineamientos que son, creo, los principales para abordar este punto. Son los lineamientos europeos y los lineamientos americanos. Vamos a ver de qué tratan los lineamientos europeos cuando se trata de una falla a sofosbuvir simeprevir. Observen una cosa. Lo primero que vamos a hablar es cómo secuenciar el genotipo 1, que es el más frecuente en México. Y para eso, cuando se trata de secuenciar sofosbuvir simeprevir, se va a dividir en fibrosis temprana y fibrosis avanzada. Para ello, sofosbuvir, como pueden observar, es el núcleo del rescate. Y un NS5A es el régimen acompañante, en este caso el agente antiviral acompañante. Todos llevan ribavirina. Y la diferencia va a ser que en caso de fibrosis temprana se utilizan 12 semanas de tratamiento. Y en caso de fibrosis avanzada se van a utilizar 24 semanas de tratamiento. Aquí, ¿cuál es el inhibidor NS5A acompañante? Puede ser ledipasvir, velpatasvir o daclatasvir. Vamos a ver ahora cuáles son las recomendaciones de los lineamientos americanos. Mismo régimen, sofosbuvir simeprevir. En primer lugar, la recomendación es diferir el tratamiento si no tiene cirrosis o alguna razón urgente para tratar. Se recomienda realizar pruebas de resistencia a NS3 y NS5A y ajustar el tratamiento de acuerdo al resultado de la prueba de resistencias. Ahora, que continúa, estructurar un régimen de tratamiento de acuerdo a esto, con sofosbuvir más un inhibidor NS5A, que como acabamos de ver, puede ser ledipasvir, velpatasvir o daclatasvir, más ribavirina por 24 semanas. O se puede utilizar un régimen con sofosbuvir, un inhibidor NS5A de los ya mencionados, más un inhibidor NS3. Esto, más ribavirina. Y aquí se debe de considerar un tratamiento de 24 o incluso de 12 semanas. La otra parte es cómo rescatar una falla a un régimen que contiene un inhibidor NS5A. Nuevamente, vamos a revisar las recomendaciones europeas y las recomendaciones americanas. Las recomendaciones europeas, primero, lo divide en genotipo 1A o 1B. El 1A es por 24 semanas y el 1B dependerá si es fibrosis temprana, F0 a F2, o fibrosis avanzada, F3 a F4. En este caso, sofosbuvir vuelve a ser el núcleo del esquema de rescate y se puede asociar el tratamiento a 3D más ribavirina o grasoprevir elbasvir más ribavirina o finalmente sofosbuvir daclatasvir más simeprevir más ribavirina. Recuerden que en caso de que sea subtipo 1A, el tratamiento va a ir por 24 semanas. Y en caso de que sea 1B, fibrosis temprana 12 semanas y fibrosis avanzada 24 semanas.
que recomienda las recomendaciones americanas. Y en este caso, igual que en la situación anterior, la recomendación es diferir el tratamiento si no tiene cirrosis o alguna razón urgente para tratar, o realizar una prueba de resistencias a NS5A y NS3. Ajustar de acuerdo al resultado de la prueba de resistencias. Y una vez con esto, la recomendación sería tratar con un núcleo de sofosbuvir más inhibidor NS5A, que puede ser ledipasvir, velpatasvir o daclatasvir, más ribavirina por 24 semanas. O la otra opción es sofosbuvir más un inhibidor NS3, como puede ser cimeprevir, más ribavirina por 24 semanas. O sofosbuvir más un inhibidor NS3 más inhibidor NS5A más ribavirina por 12 a 24 semanas. Y aquí, acompañando a sofosbuvir, puede ser cimeprevir más daclatasvir, grasoprevir elbasvir o 3D. Como lo acaban de observar, los lineamientos europeos y los lineamientos americanos, a pesar de que en algunos puntos difieren discretamente, terminan aterrizando lo mismo. Terminan aterrizando los mismos esquemas de rescate. Entonces, estrictamente, no se requiere un genotipo para realizar un rescate de una falla a un agente antiviral directo, aunque de contar con él nos ayuda a estructurar mejor el régimen de tratamiento. ¿Qué es lo que se observó? Bueno, previamente se había visto, desde los primeros estudios de retratamiento, aquí, cimeprevir sofosbuvir en la vida real tuvo una disminución en la respuesta viral sostenida cuando tenía exposición previa a un inhibidor de proteasa. En este caso, cuando estaban expuestos a telaprevir o boceprevir, pueden ustedes observar que la tasa de respuesta se baja del 92% hasta el 71%. Aquí en este punto. Por otro lado, hay esquemas que pueden ser un poco robustos en uno de sus fármacos, como es el caso de grasoprevir. Y a pesar de que había una falla previa a un inhibidor de proteasa, la respuesta fue bastante buena. Vamos a analizar de aquí a los pacientes que habían fallado previamente a un inhibidor de proteasa, por ejemplo, boceprevir, telaprevir y cimeprevir. El retratamiento con grasoprevir, a pesar de ser un inhibidor del NS3, la respuesta fue bastante buena. Fíjense que la respuesta fue casi del 92%. La otra estrategia sería, si ya utilicé un fármaco que me comprometa la enzima, en este caso NS3, puedo usar un esquema que tenga actividad sobre NS5B y NS5A, y es el caso del estudio 040. Y entonces retrataron con daclatasvir sofosbuvir a pacientes que habían fallado a un inhibidor de proteasa. Y la tasa de respuesta, como pueden observar, es bastante alta. Es arriba del 95%. Otro ejemplo es el de Dr. Christoph Hessold, el cual retrata pacientes con sofosbuvir más cimeprevir cuando ya habían fallado a un inhibidor NS5A. ¿Qué encuentra? Pues que la tasa de respuesta en pacientes sin cirrosis era bastante buena, 100%. En cambio, en el cirrótico bajaba al 75%. Sin embargo, vean que el Dr. Hessold solo utilizó 12 semanas de tratamiento. Y hablábamos que en los pacientes con F3, F4 se deberían de llevar a 24 semanas de tratamiento. Lo mismo en el genotipo 1A, que es otra recomendación que hacen las guías, que tendrían que tratarse durante 24 semanas en caso de ser subtipo 1A, y de ser subtipo 1B dependería
del grado de fibrosis. Otro estudio realizado por el Dr. Purdad, el estudio Quartz, retrata pacientes con sofosbuvir más 3D cuando ya habían fallado a 3D. ¿Y qué es lo que encuentra? Pues nuevamente hace una división de los pacientes con genotipo 1A y genotipo 1B, con cirrosis y sin cirrosis. Y lo que encuentra fue que su tasa de respuesta era muy buena. Realmente alcanzó el 100% de respuesta en el grupo de los pacientes con cirrosis y con subtipo 1B. Existen estudios de la vida real, los realizados en la Universidad Goethe, de la mano del Dr. Stefan Soisen y Christoph Sarrazin, y encuentran, por ejemplo, que en la falla con un esquema de sofosbuvir más simeprevir, el retratamiento con sofosbuvir más un inhibidor NS5A era de bastante utilidad. Las tasas de respuesta fueron bastante buenas. Y entonces se encuentran que una alta respuesta viral sostenida se obtendría en un retratamiento con sofosbuvir más inhibidor NS5A. Otro caso es el de la falla a sofosbuvir más inhibidor NS5A, en donde ya se había observado que el retratamiento con sofosbuvir más simeprevir era una opción. Y si ustedes observan, alcanzan 100% de tasa de respuesta cuando se deja este régimen más ribavirina. Y entonces concluyen una alta tasa de respuesta viral sostenida en retratamiento con sofosbuvir más simeprevir más ribavirina. ¿Qué pasa con la falla del esquema 3D? Bueno, ya habíamos tocado en el estudio Quartz que el sofosbuvir más 3D para retratar a estos pacientes era una opción favorable. En este caso, aún no tenemos datos, sin embargo, tenemos algunas recomendaciones que es con lo que están tratando a los pacientes en la Universidad de Goethe. Una opción, sofosbuvir más ledipasvir más simeprevir más ribavirina, o sofosbuvir más ledipasvir más ribavirina, o sofosbuvir más simeprevir más ribavirina. Son todavía pocos pacientes. Pero lo que hay de recomendación en la actualidad es retratar sofosbuvir más 3D más ribavirina en la falla 3D, como en el estudio Quartz, o como en el estudio Impact, sofosbuvir más ledipasvir más simeprevir más ribavirina. Por otro lado, lo que hemos encontrado es que es necesaria la ribavirina para pacientes con cirrosis y es RAS ANS5A. Casi siempre todos los esquemas de retratamiento ustedes van a observar que se les agrega ribavirina y que en varios de los casos se deja un esquema durante 24 semanas. Entonces el uso de ribavirina o incremento en el tiempo de tratamiento en pacientes con RAS les va a ser de beneficio a los pacientes. Entonces, en conclusión, damas y caballeros, lo que vamos a encontrar es que los pacientes naive a tratamiento requieren realización de pruebas de resistencia, algunas veces como Q80K para un esquema con peginterferón ribavirina y cuando se va a usar simeprevir, o sofosbuvir simeprevir si el paciente tiene F4. También la recomendación de realizar pruebas basales en pacientes que tienen un inhibidor ANS5A, como en el caso de grasoprevir-elbasvir, que recuerden que en caso de que tengan RAS ANS5A se tiene que incrementar a 16 semanas y además agregar ribavirina. En el caso de asunaprevir-daclatasvir, igual, si el paciente tiene resistencias a ANS5A, no se recomienda este esquema específicamente en genotipo 1B. En pacientes con falla a un agente antiviral directo, una prueba de resistencias podría ayudarnos a optimizar el régimen de rescate. Entonces debemos hacer un rescate cuidadoso y considerar